Un día que quienes tuvimos la suerte de vivirlo hace 40 años, en realidad celebramos y nos llenamos de expectativas, de esperanzas, y festejábamos un cambio total que nos costó mucho tiempo. Y nos costó sangre y nos costó mucho dolor. Era el advenimiento de la democracia. Por eso hoy es un día especial, a 40 años de esta democracia naciente. Miren, 2 fechas hacen de octubre un mes con historia para nosotros, para los argentinos. Una es el 17 de octubre de 1945, donde las multitudes en la Plaza de Mayo, pidiendo por la libertad de Perón y colocando en ese acto la piedra fundacional del peronismo. La otra, y para mi gusto más importante, sinónimo de emociones y de libertades, porque el 30 de octubre de 1983, del que se están cumpliendo 40 años, celebrábamos la mejor forma de vida de cualquier país. Aquel domingo se enterraban para siempre los años de plomo y de dolor dictatorial, y 18 millones de personas volvían a votar en elecciones abiertas después de 7 años de dictadura. Y más allá del resultado, Raúl Alfonsín se impondría a Ítalo Luder, y el acontecimiento configuraba una fiesta en sí misma. No era un tema menor, señores, volvía la democracia al país. Los sueños se desperezaban de alguna manera. La esperanza y el futuro eran jóvenes. La democracia, creíamos, debía reparar tanta pobreza, sanar las heridas, traer felicidad. Así lo creyó Alfonsín, quien en su primer discurso dijo que se inauguraba un largo periodo de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre y de los argentinos. Así lo creyó en aquel momento el diario El Federal, fundado por quien les habla, junto a Carlos Barberis, sobre la base de aquellos ideales en el primer aniversario del retorno democrático, el 2 de abril de 1983. Duele caer en la cuenta de que aquel legado, el de Alfonsín, haya sido traicionado por quienes lo sucedieron. Incluso aquellos que llegaron al poder colgándose de alguna de sus banderas, hoy mismo lo siguen haciendo en sus discursos de campañas. Es más, le robaron parte del discurso de campaña a Alfonsín. Eso de, y si alguna vez me ven al costado del camino, bueno, el Coqui Capitanich en el Chaco, Massa en Tucumán, ayer, antes de ayer. Y la verdad que duele muchísimo que no defendiéramos y no defendamos la democracia en unidad los argentinos, por aquellas mezquindades que tienen generalmente las dirigencias políticas, gremiales, empresariales, y nosotros que hemos sido un pueblo manso, un pueblo calmo.
Ojalá la patria dé a luz nuevos días de esperanzadora felicidad, como aquel octubre de 1983, cuando en su último discurso de campaña, don Raúl abría las puertas de la esperanza. La verdad, amigo, de nosotros y solamente de nosotros depende. Por eso mi editorial de hoy ha sido titulado El pueblo también se equivoca. Y cuando los pueblos se equivocan, lo pagan muy caro. Es políticamente correcto afirmar que los pueblos nunca se equivocan. Claro, Vox Populi, Vox Dei. Aunque en la Argentina, como en otras ocasiones, existen pruebas concretas de que esto no es cierto. Nadie se anima a decirlo, so pena de ser tildado de facho, antidemocrático, golpista. Y no tendría por qué ser así. Mostrar la verdad evidente no debería ser motivo de condena. Lo que la circunstancial mayoría elija no implica que sea lo mejor. Del mismo modo, tampoco es necesariamente lo contrario. Miren, el lugar intocable que se ha otorgado a la voluntad popular es otra expresión del pensamiento impuesto por el establishment que nos ha convencido de la existencia de un falso Dios, un pueblo idealizado que es depositario siempre de la verdad. El pueblo abstracto solo existe en lo conceptual. La realidad es la de millones de hombres y mujeres con distintas aptitudes y motivaciones, fortalezas y deficiencias también. Dictadores, gobernantes inescrupulosos y delincuentes fueron elegidos o apoyados por grandes mayorías a lo largo de la historia. Amores y odios se conjugaron con esperanzas desmedidas y miedos. Hay prueba de esto. Miren, la historia política argentina ha sufrido desde la organización nacional varias etapas de inestabilidad que fueron horadando la credibilidad de las instituciones. Las 3 primeras décadas del siglo XX seguramente han sido las mejores. Luego se alternaron durante 53 años gobiernos de factos y constitucionales, con uno que dejó de serlo, hasta que finalmente en 1983 se inició una serie ininterrumpida de gobiernos elegidos por el pueblo que se continúa hasta el día de hoy. El advenimiento de la nueva democracia generó en el ideario colectivo la creencia de que habíamos logrado una panacea que nos marcaría el camino para sortear cualquier escollo y nos protegería de toda perturbación social. Alfonsín pontificaba: con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Este fue el credo de los primeros años. Pero en menos de 5 comenzó la hiperinflación y nos empezamos a dar cuenta que la democracia no solucionaba todos los problemas. El gobierno radical sucumbió y la crisis económica provocó la entrega del poder 5 meses antes de la finalización del mandato. Si bien sabemos que los avatares económicos no son simples cuestiones de esa área, es una realidad que nuestra idiosincrasia hizo que toda crisis moral
se asocie siempre con la inestabilidad económica. La economía es un órgano de choque. Allí se manifiesta todo lo que nos pasa: corrupción, presiones, medios y falta de convicciones firmes. Pero sigamos analizando la historia, porque asume Menem y continúa la hiperinflación hasta que en 1991 y el 92 inclusive comienza el plan de convertibilidad y se crea el peso convertible. Se logra frenar la inflación y vinieron 10 años de estabilidad cambiaria con baja inflación. En 1994 Menem logra reformar la Constitución, lo que le permitió presentarse en 1995 para un nuevo periodo presidencial, obviamente, de 4 años. Se sostuvo que fue reelecto gracias al voto cuota. La gente no quería perder el 1-1 con el dólar, o el DM2 de compras y los viajes a Miami. En 1999, con De la Rúa y el gobierno de la Alianza, el 1-1 tuvo una sobrevida de apenas 2 años y estalló por los aires. Continuó una seguidilla impresentable de recambios presidenciales, una especie de breve pero contundente papelón internacional. Llegaron las elecciones de 2003. Néstor Kirchner fue electo debido a que Menem, que había salido primero, renunció a ir a una segunda vuelta. Nada importaba quienes lo hubieran votado. Se iniciaron 4 años y medio de gobierno que terminaron con la entrega del poder a su esposa, Cristina Fernández, quien gobernó durante 2 periodos más. En estos 12 años se generó una notable división en nosotros, en la sociedad, en la ciudadanía, comparable en gran medida con el primer gobierno del régimen peronista. Y así llegaron las elecciones presidenciales de 2015 y con ella una nueva oportunidad. Esta vez no podíamos fallar. Parecía que habíamos encontrado la fórmula para retomar el camino de grandeza perdido hace 7 décadas y superar las antinomias. Lamentablemente esto no ocurrió. Y entonces solo la verdad nos hará libres. Y hay que decirlo. En 2019 la mayoría volvieron a elegir a quienes ya estuvieron en el poder. Las antinomias heredadas persisten, al igual que la inflación, la inseguridad, los elevados índices de pobreza que no paran de crecer y el lamentable y doloroso desempleo. Unos y otros se echan la culpa. Los años pasan y los problemas se profundizan. Hay gente contenta y hay otros con miedo, con bronca y desesperanza. Los que eran enemigos ahora festejan como grandes amigos. Los que caminaron juntos se distancian y se enfrentan. Quizás muy pocos resistan un archivo. Con el resultado del 2019 quedó de manifiesto un país partido en 2. Amigos, han pasado años, 40 del regreso a la democracia y estamos cada vez peor. 2 frases pueden conjugarse para la esperanza que nunca debemos perder. Decía en aquel momento Alfonsín: si la política fuera solo el arte de lo posible, sería el arte de la resignación. Pero también recuerdo que decía San Agustín:
Empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Amigos, estamos en el peor momento de la historia, con una inflación que se proyecta mucho más allá del 140%, rascando la hiper, con 18,5 millones de compatriotas pobres, con el país paralizado y sin reservas, y una esperanza que mágicamente, a partir de este próximo 10 de diciembre, todo cambie. Y quizás aún tengamos la salida, pero alguien lo tenía que decir. El pueblo también se puede equivocar.